O ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Las líricas de una canción, ¿no? Hola amigos del podcast Soñar es Vivir, yo soy Francisco, su host. El día de hoy tenemos un programa increíble y arrancamos ya. Y estamos de regreso en el podcast Soñar es Vivir bajo el tema La lengua, mi amiga o mi enemiga. Me gustaría comenzar leyéndote el día de hoy algo que dice así. También se rasgaron la ropa en señal de dolor. Josué y Caleb, que eran de los dos que habían ido a explorar el país, les dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno. Ahí siempre habrá abundancia de alimento. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos. Otra versión dice, los comeremos como pan, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Pero la gente no les hizo caso. Por lo contrario, quería apedrearlos. ¡Wow! ¿Qué lectura encontramos en el libro de Números, capítulo 14, versículo del 6 al 10? Aquí vemos la historia que dice que en los versículos anteriores Jehová le dijo a Moisés, necesito que mandes unos espías a la tierra de Canaán para que la espíen y vean qué sucede allá. Yo siempre me he preguntado, ¿será que Dios no sabía? Claro que Dios sabía, pero Dios quería sacar a flote o a flor de piel lo que había en el corazón de aquellas gente. Y dice que mandaron 12, en los cuales encontramos a Josué y a Caleb. Dice que cuando regresaron de esa tierra, allá vieron que habían gigantes, cierto, habían gigantes, pero también trajeron el fruto de ese lugar y dice que era grande, que necesitaban así una rama para venir cargando los racimos de uvas. Imagínate cuán grandes eran. Y dice que de esos 2 espías, 10 regresaron con malas noticias. Hay una versión que dice que hablaron tan negativo que la gente se puso a llorar toda esa noche. Y dice que planeaban apedrear a Josué y a Caleb, porque eran los únicos que estaban en defensa. Y dice, ahí es donde encontramos esta parte que dice que Josué y Caleb se rasgaron la ropa, como quien dice, esto está, en lo que están haciendo es ilógico, no lo hagan, porque verdaderamente Dios está con nosotros. Como dice, no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo. Pero dice que la gente no les escuchó ni les quería escuchar y planeaba apedrearlos, a Josué y a Caleb. Wow. Verdaderamente que ya las palabras que habían hablado aquellos 10 espías que usaron su lengua para mal y para destruir, se le hizo difícil a Josué y a Caleb poderlos convencer. Y dice que de esa generación, ninguno de esos 10 ni la gente entró a la tierra de Canaán, sino que los que entraron fueron sus hijos. Pero ¿sabes qué? Encontramos aquí en esta parte que los únicos que se pusieron y le creyeron verdaderamente a Dios, que fue Josué y Caleb, ellos sí sobrevivieron. Usaron su lengua para hablar cosas buenas, para defender y por mucho que trataron, ya era imposible. Pero bueno, lo bueno es que ellos sí llegaron a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Por usar su lengua en hablar verdaderamente las cosas, las promesas y lo que Dios había dicho. Y es cierto, ellos vieron lo mismo que vieron los otros 10, pero los otros 10 usaron su instrumento de habla para hablar negativo y contaminar a toda esa nación que se perdió en el desierto. Pero Josué y Caleb, ellos dijeron no. Verdaderamente Dios está con nosotros, no tengamos miedo, será muy fácil vencerlos, dijeron ellos. Dice que Caleb tenía un espíritu diferente, tenía el espíritu de Jehová verdaderamente, y eso lo hacía a creerle a Dios y tener convicción verdaderamente, y se mostraba en sus palabras. ¡Wow! Increíble. Me gustaría hacer una pausa en este momento para mandarle un saludo a todos aquellos que se encuentran alrededor del mundo y que se conectan a escuchar este podcast. Si te gusta este material, compártelo y mándaselo a alguien que tú creas que le va a hacer bien.
Acabamos de ver los beneficios que se tiene de poder usar nuestra lengua de hacerlo bien y hablar muy bien. Vimos que los únicos que cruzaron hasta la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Ahora viene la parte diferente, wow, donde vemos cómo nuestra lengua, nuestro instrumento de comunicación se puede convertir en nuestro peor enemiga. Y arrancamos con esta parte que dice así. Y dijo David a Salomón, también está contigo Simei, el hijo de Gera, de la tribu de Benjamín y que nació en Berhaur. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Manahaim, pero después fue al río Jordán a recibirme y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría. No le perdones, eres suficiente sabio para saber que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. Wow. Aquí vemos las últimas palabras del rey Salomón que le dijo a su hijo, el rey David, perdón, a su hijo Salomón antes de morir. Esta historia la vemos que fue en el momento, y aquí vamos a ver lo terrible que es de no saber usar nuestra lengua o nuestras palabras de la manera correcta. Vamos a ver la historia de este hombre Simei. Dice que el rey David estaba huyendo porque su hijo Absalón le quería dar golpe de estado, y David dijo, agarró sus cosas antes que como quien dice, este loco nos mate, nos vamos a huir. Y dice que David, con dolor de su corazón, se fue a huir, y al camino le salió este hombre llamado Simei. Y dice que lo maldijo y empezó a sacarle de todo y a decirle que era un ladrón, que era y de todo. Le dijo terrible. Tanto que los soldados o los jefes del ejército de David le dijeron, mi rey, ¿quién es este perro para que te hable así? Déjanos que lo matemos. Y David dijo, no, dejarlo, porque quién sabe si Dios le pidió que me maldijera. Como quien dice, déjalo. Al final y al cabo, Dios tiene el control de todo. Pero como podemos ver en esta historia, de que David verdaderamente, aunque le prometió más adelante a Simei que no lo iba a matar, aquí vemos que ya él en sus días finales le da la orden a su hijo Salomón, y le dijo lo que tenía que hacer. Dice, también está contigo Simei, como quien dice, está esta cosa pendiente de lo que familiar de Benjamín, de la tribu de Benjamín, me hizo cuando yo iba en mi momento difícil huyendo, porque no solo David dejaba su reinado y su gente, sus concubinas, sus esposas en el castillo donde estaba, sino que era su propio hijo, Absalón, que literalmente lo quería matar para quedarse con el reino. Ya de por sí ya David iba adolorido, y encima de eso viene este hombre a maldecirlo y a decirle de todo verdaderamente. Pero en ese momento vemos cómo el espíritu apacible de David lo aguantó y lo soportó, pero al final él le dijo al rey Salomón, como quien dice, en tus manos está, y al final le dice, eres lo suficiente sabio, como quien dice, Salomón, eres suficiente sabio y lo sé, sabes que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. Wow. Aquí en estas dos historias podemos ver cómo Josué y Caleb salieron victoriosos al usar su lengua para convertir la lengua en su amiga y no su enemiga. Pero también vemos la historia de Simei, que al usarla de una manera equivocada o maldiciendo a un rey, la regó. Y vemos cómo, porque verdaderamente la Biblia nos dice cómo murió, y Salomón fue tan sabio que no tuvo que usar ninguno ni sus manos ni nada, ni ninguno de los, sino que él mismo, Simei, cayó en su propia trampa y murió de una manera muy triste. Todo por no usar la lengua de la manera correcta. Wow, qué enseñanza para nosotros, ¿no? Verdaderamente que estamos en este podcast, esto nos enseña a verdaderamente instruirnos de cómo usar nuestras palabras de la manera correcta en nuestro diario vivir. Esta historia la llamo verdaderamente en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 2 y el versículo 5.
Así que si la quieren buscar, ahí despacito la pueden hallar en sus hogares, como lo que le dice David a su hijo Salomón. Y verdaderamente así como lo dijo, así se cumplió. Hemos podido ver en este podcast los dos lados de la moneda. La pregunta es, ¿cuál vamos a hacer nosotros? Verdaderamente yo he decidido usar las palabras de la manera correcta. ¿Y tú? Así que vamos a edificarnos y saber que va a haber veces que es mejor callar y no decir nada, aunque no nos guste, pero va a haber veces que sí, y hay que usar nuestras palabras sabiamente y usar que la lengua sea nuestra amiga y no nuestra enemiga, como pudimos ver el día de hoy. Así que vamos a ver el podcast hasta aquí. Espero que te haya gustado. Verdaderamente aquí no hablamos cosa de nosotros, tampoco hablamos religión. Hablamos de tener una relación con Dios y edificarnos para así poder lograr todo aquello bueno que nos proponemos. Así que ahí lo dejamos, amigos. Cuídense, que Dios me los guarde. Chao, chao.